Bar Restaurante Jardín. Estamos ubicados en Canet de Berenguer, en la zona del pueblo, y vamos a participar en el primer concurso de la ruta de la tapa virtual. Esperemos que os guste la tapa que vamos a elaborar y vamos ya a ponernos en marcha. ¿Me acompañáis? Necesitaremos pan y solomillo de cerdo. Para realizar un solo montadito, pues necesitaremos un trocito de pan y después miraremos si nos hace falta 1 o 2 trocitos de solomillo. Para hacer nuestra salsa de sobrasada y miel vamos a utilizar un cuarto de puerro picado, 125 mililitros de coñac, 2 cucharadas de nata para cocinar, 1 cucharada de miel y 60 gramos de sobrasada. Huevos de codorniz, utilizaremos 1 por montadito, y patatas paja. El solomillo lo vamos a hacer en la plancha de piedra que tenemos aquí en el bar y así le va a dar ese gustito de grasas. Después de salpimentar nuestro solomillo vamos a marcarlo bien y que quede sellado. Vamos a comenzar pochando el puerro. Una vez el cebollino está pochado, añadimos el coñac y dejamos que reduzca. Añadimos la sobrasada y dejamos a fuego flojito que esta se derrita. Añadimos también, una vez tenemos la sobrasada derretida, la cucharadita de miel. Y la nata. Vamos a triturar nuestra salsa. Una vez ya tenemos todos nuestros ingredientes hechos, vamos a proceder a montar la tapa. Hemos puesto nuestro pan, que lo hemos tostado pero ligeramente. Colocamos el solomillo a la brasa. A continuación colocamos el huevo. Le ponemos nuestra salsa de sobrasada y miel. Vamos a colocar las patatas paja por encima. Y vamos a darle un toquecito de color con un poquito de cebollino. Pues aquí tenemos nuestra tapa de solomillo a la brasa con salsa de sobrasada y miel, huevito de codorniz y patatas paja. Pues aquí tenemos nuestra tapa
Espero que sea de vuestro agrado. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y nada, ahora a disfrutarla. Y acordaros que juntos podemos con esto. Un besito a todos.